Bueno, vamos entonces a orar para poder continuar nuestro tema de la izquierda y la derecha, el equilibrio de la ley. Los invito a que nos postremos de rodillas en la manera que sea posible. Podemos orar a nuestro Padre. Padre eterno, bendito y misericordioso, cuán bueno eres con nosotros, que has dado a tu Hijo Jesucristo, para poder, Señor, limpiar nuestra vida, poder entregar nuestras cargas, tener una opción de vida y vida en abundancia como tú lo quieres, oh Padre mío. Muchas gracias por ese don precioso de tu Hijo. Y a ti, oh Señor Jesucristo, nos entregamos en esta tarde, en esta hora. Gracias por ese tema maravilloso de salud. Y ahora, Señor Jesucristo, ayúdanos a empatarlo con este tema maravilloso del equilibrio de tu ley, Señor Jesús. Ayúdanos a ser perfectos hacedores de tu ley, que podamos graduarnos en esa escuela tuya, Señor Jesús. Podamos, Señor del cielo, levantar y reivindicar el nombre de nuestro Padre Celestial y tu nombre en esta tierra, y demostrar en nuestra vida que tu evangelio es real, tu poder es real y tan fuerte como fue al principio, lo será al final, Señor, y aún se manifestarán muchas cosas, Señor, que no conocemos. Por fe, Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, te suplicamos que este mensaje podamos terminarlo con tu bendición, que podamos, Señor Jesús, asimilarlo en nuestra vida, que con tu ayuda, Señor Jesús, podamos escudriñar en dónde estamos desplazados a la derecha o a la izquierda de tu santa ley. Por favor, muéstranos. Examina nuestro corazón, Señor, y los motivos de nuestras acciones, Señor Jesucristo. Que encontremos paz, Señor Jesús, como resultado de confesar esas culpas, mi amado Salvador. Gracias, Señor Jesús. Entregamos todos los medios que vamos a usar. Rogamos para que el enemigo no entre a esta reunión. Te suplicamos que nos guardes también allí en la casa de cada uno de los que están conectados. Lo pedimos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, ¿en qué íbamos? ¿Izquierda o derecha? Ninguna de las dos. Centro. Ley de Dios correctamente. Entonces, recordamos el texto de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 454, párrafo 1. Muchos actos que son considerados buenas obras, aún actos de benevolencia, cuando se los investiga detalladamente, se encontrará que están impulsados por motivos equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El que escudriña los corazones examina, ¿qué cosa? Los motivos. Y a menudo los actos que son muy aplaudidos por los hombres, Dios los registra como hechos que tienen su origen en motivos egoístas y en una deshonesta hipocresía. El que escudriña los corazones juzga cada acto de nuestras vidas, ya sea digno de elogio o de censura, de acuerdo con, ¿qué cosa? Los motivos que lo impulsaron. Entonces la invitación es dejar de pensar en las acciones solamente, sino empezar a pensar en los motivos. ¿Qué me motiva a mí a hacer algo? Ya sea un rito religioso, ya sea tomar una decisión en mi vida, ya sea a dejar la carne, ya sea poner un árbol de Navidad en mi hogar, ya sea poner fotografías en mi hogar, ya sea a vestirme. Señor, ¿cómo me estoy vistiendo? Pregúntale a él. Señor, ¿te gusta cómo me visto? Pero tú te debes vestir para el Señor, sea hombre o mujer. No te debes vestir para que te vean en la calle, ni para que te elogien. No, te debes vestir para honra y gloria del Señor. Debes comer para honra y gloria del Señor, de su santo nombre. ¿Debes trabajar para los hombres o para tener dinero? No, para honra y gloria del Señor. Todo lo que hagas o dejes de hacer es ¿para qué? Para gloria, honra y gloria del Señor. Solamente así debemos aprender a vivir. No para honra y gloria del otro, de la calle, que me digan cosas, que me elogien, que me ensalcen, que me llenen de el ego, que me digan cosas bonitas. No, todo debe ser para honra y gloria del Señor. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos que empezar a escudriñar los motivos.
Hay otro texto en Testimonios para los Ministros, en la página 438. Atención a este texto. Dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Eso está en Proverbios 16:2. Dice la hermana White: no hay un solo pensamiento o motivo en el corazón con el cual Dios no esté familiarizado. Él ve todas las cosas tan claramente como si estuvieran visibles. Registra en caracteres vivos y Él pesa los motivos y las acciones individuales. No ve las cosas en masa, cada uno como si fuéramos los únicos que existiéramos. Y los pesa, o sea, los evalúa, los analiza, a ver si lo que yo hice realmente estuvo movido por motivos de amor al prójimo o por orgullo o por egoísmo. Yo puedo hacer buenas obras egoístamente. El enemigo le ha enseñado al ser humano a hacer eso. Muchos en la época navideña comparten cosas con los pobres y se toman fotos y las publican en Facebook. ¿Será eso correcto, por ejemplo? En la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no la sepa la izquierda. Eso es un principio, por ejemplo. Entonces, ¿qué motivación lleva a esa persona, sí, a publicar que hizo una buena obra? Eso se aplica a personas y a empresas. Sí, tal vez nosotros nunca deberíamos publicar las cosas, a menos que sea un testimonio para honra y gloria del Señor. ¿Qué me motiva todas esas cosas a mí? Entonces, todo eso debemos evaluarlo. El Señor va a pesar eso. No va a pesar solo las acciones. No va a ser por acciones. ¿Por qué guardamos el sábado? Hay gente que guarda el sábado porque su papá le enseñó a ir a la iglesia los sábados. Pero eso no es guardar el sábado. Esa persona está viviendo a la sombra de lo que el papá le enseñó, pero no tiene una relación con Cristo. Entonces miren todo eso que hacemos, que a veces ni nosotros sabemos por qué lo hacemos. Tal vez es tradición. Tal vez ya lo hacemos mecánicamente. Todo eso hay que mirarlo. Miren este otro. Este es un manuscrito, el 65 de 1866, en el párrafo 46. En español se encuentra en un devocional que se llama Nuestra elevada vocación, página 141. Miren lo que dice esto. Se escribirá pesado en la balanza y hallado faltó o faltante. Si se le encuentra faltante en el día de Dios, será algo terrible. Por lo tanto, queremos examinar de cerca nuestros propios motivos y acciones por la santa ley de Dios, para arrepentirnos de todo acto de transgresión y como pecadores echar mano de los méritos de Cristo para suplir, ¿qué cosa? La deficiencia. Solo la sangre de Cristo hará esto. Recuérdenlo, no hay nada más, nada más. Todo lo que se haga sin la sangre de Cristo es salvación por obras. Por obras, ahí no hay mérito. En nosotros no hay mérito. No hay poder. Nosotros podemos prometer, este año voy a dejar la carne, ¿no? Vas a fracasar. Tienes que hacerlo por los méritos de Cristo. Señor, límpiame. El caso de una hermana que cuando se bautizó llegó a la iglesia y la hermana tiene talentos, una hermana de buen nombre, consagrada, y ya después de bautizada cierto tiempo ya le empezaban a ver cierto talento para predicar, para tener meditaciones, para enseñar la palabra en la escuela sabática. Pero la hermana tenía un asunto y es que ella no se ponía vestida. Y entonces, pues le dijeron, hermana, si se colocara un vestido nos podría ayudar en la escuela sabática. Y ella dijo, yo no me voy a poner vestidos por complacerlos a ustedes. A mí no me gusta y el día que me los ponga, me los pondré para el Señor Jesús. Esa frase, pues claro, los dejó callados todos y aún así el maestro de escuela sabática le decía a ella que pudiera tener algo de la lección. Estaba y no tenía vestido, pero el maestro de escuela sabática sabía que ella tenía palabra de Jehová. Entonces la dejaba por momentos.
Y entonces la clase se empezó a llenar, les empezó a llenar muchísimo esa clase de escuela sabática. Y ya pues empezaron como a mirar, ¿sí? Esa mujer se puso un vestido el día que Jesús la limpió porque ella tenía un problema con los vestidos por causa de su madre. Después nos contó que su madre siempre le ponía vestidos y bueno, era un asunto de ella con su mamá. Le tenía rabia a los vestidos. Entonces, ven que el asunto no era de rebeldía contra el Señor, sino era un asunto que tenía en su vida, que el Señor no había limpiado. Y es mejor así, hermanas. Es mejor así, ser sinceros. Si usted no siente, no tiene las fuerzas de hacer algo, no lo haga, porque se acostumbra a vivir una vida de mentira. Eso no es la justicia de Cristo. Hágalo. Y eso, yo he caído en eso. Todos hemos caído en eso, hermanos. Voy a dejar esto. No, hermanas. Hasta que usted no lo desee, hasta que usted lo aborrezca, ¿sí? Que usted lo vea como lo ve el cielo, ese día usted lo va a dejar para siempre y no le va a hacer falta. No le va a hacer falta, ¿sí? No nos mintamos a nosotros mismos y tratemos de hacer nuestra justicia propia, su salvación por obras. Cuando Cristo limpia, limpia bien. Limpia bien, ¿sí? Si usted dejó el queso, usted ya no le hace falta. Le pueden arrimar toda una tabla de quesos de todas las variedades y hasta el olor le va a fastidiar. ¿Por qué? Porque Cristo ya limpió. El problema es cuando hacemos las cosas sin que Él nos limpie. Eso es justificación por las obras. O sea, estamos nosotros obrando y el Señor no está obrando ahí. Hay que caer en la roca. Eso es caer en la roca, Señor. No puedo. Me gusta el olor, me llama la atención. No puedo. Eso es lo que el Señor desea escuchar. Hay un testimonio corto que quiero contar sobre eso, sobre el queso. Una de mis tantos problemas alimenticios que he tenido. Y siendo crudo vegana y después vegana, eso no fue hace mucho, hermanos. Estábamos viviendo en Bolivia y a veces me comía mis pizzitas, pero eso era una vez cada 6 meses o cada 8 meses, una cosita pequeñita. Muchos antojos me daba, yo me comía, a veces sentía consecuencias, a veces no, porque era poquito. Era mucho la lucha mía con el queso. Después el Señor me fue ayudando mediante que yo cooperaba poquito, pero me ayudaba. Ya no le sentía gusto, pero me gustaba ese gratinado, esa elasticidad, y por eso, aunque lo comía y no me sabía muy rico, seguía extrañándolo y seguía queriendo. Poco a poco fui siendo un poco más abusiva con mi cuerpo, por supuesto también con el Señor, porque caía y caía y caía y cada vez no se devolvió muy de vez en cuando. Cogí un mes y comía ya muy seguido, o sea, no todos los días, pero yo caía mucho en eso, ya estaba volviéndolo como un hábito, como volviendo a comer queso. Y terminé con un día comiéndome 2 pizzas, de las que nunca comía antes, ni siquiera, de esas que solo tienen quesos, y me sentía como tan desdichada. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me hago este daño? O sea, mientras comía yo era consciente, pero yo decía, no puedo, porque yo era la que había dejado el queso, no le había pedido ayuda al Señor. Y esa noche, por supuesto que cuando yo llegaba tenía que preparar la comida y comer normal. Y esa noche, como muchas, me enfermé. Y yo cuando vomito, yo le tengo pánico a eso, porque yo cuando empiezo no paro. Desde que yo empecé a tener esos problemas, para mí es un lío vomitar, porque cuando lo hago es difícil, pero cuando lo hago no paro. Y es muy feo. Y me tienen que llevar a la clínica, me pasó una vez allá en Bogotá, por portarme mal también con la comida, terminé en la clínica. Y esa noche eran como las 2, 3 de la mañana, no recuerdo muy bien. Y me senté y oraba y oraba y lloraba y yo le decía, Señor, ayúdame. Ahí sí caí en la roca, medio que caí porque todavía faltaba.
Y yo le decía, por favor, Señor, no hay méritos, pero ten misericordia. No quiero vomitar, Señor, por favor, ayúdame. Yo tomaba carbón activado, tomaba limón, tomaba gel de caléndula, que no hacía. Eso me funcionaba antes, pero es que esta vez me había excedido. Y faltaba algo. Debo también confesar mis pecados porque yo tengo un esposo y en el Espíritu de Profecía también dice que cuando hay un matrimonio, resulta que cuando hay mentalmente abusos o físicos en la comida o en otras cosas, también el afectado es el cónyuge. Ahí está en el Espíritu de Profecía. Y desperté a Esteban. Ya eran como las 2, 3 de la mañana, pero lo desperté y yo le tuve que confesar todo lo que ha pasado tanto tiempo que él no tenía idea. Por supuesto que si me da pena con el Señor caer y caer, aunque no era muy a menudo antes, pero es que ya me estaba excediendo, yo necesitaba parar eso y también necesitaba confesar. No al mundo entero, pero así mi compañero que se supone que yo le cuento todo, pero esa partecita por vergüenza yo no se lo contaba porque para mí era muy duro. Y yo estaba predicando hace mucho tiempo de salud, pero yo tenía esa lucha con el queso y le conté. Y eso lloré, 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 oramos, ahí caí en la roca. Miren, hermanos, desde ese día, a mí el queso, o sea, a mí me olía ya feo, pero tuve victoria por los méritos del Señor Jesucristo. Tuve victoria, pero hasta que yo no caí en la roca e involucré al Señor, esas dos cosas no funcionó. Amén. Lindo testimonio, hermano. Yo creo que nos identificamos, ya sea en el queso, en otras cosas, con ese testimonio. Así debemos caer. Cuando caigamos en la roca, ese día vamos a vencer. Testimonios para la iglesia. No sé si el hermano Alexander quiere decir algo. Abrió el micrófono. No, ya, hermano. Listo. Entonces, testimonios para la iglesia, tomo 4, 89.3. Estos textos, hermanos, son maravillosos, maravillosos. Mire lo que dice. Dios acerca a los suyos a sí mismo mediante pruebas difíciles, lo vimos esta mañana, mostrándoles su propia ¿qué? Debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objetivo. Así quedan preparados para que se los emplee en cualquier emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr los grandes fines para los cuales les fueron dadas sus facultades. Dios prueba a los hombres a la derecha y a la izquierda, y así los educa, prepara y disciplina Jesús, nuestro Redentor, representante y cabeza del hombre, soportó este proceso de prueba. Dios prueba a los hombres, ¿cómo? A la derecha y a la izquierda. ¿Las pruebas son fáciles? Ahí dice que son, ¿qué? Difíciles. Para nosotros son difíciles. ¿Pero Jesús pasó por esas pruebas? Según este texto. Sí, ahí dice que Jesús, representante y cabeza del hombre, soportó el mismo proceso de prueba, a la derecha y a la izquierda. Entonces, testimonio prometido, y aquí les pido que nos concentremos y disfrutemos del mensaje que nos quiere dar el Señor con esto, porque este es bien tremendo. Este es el caso de una hermana, se le reveló a la hermana White en diciembre de 1865, la situación particular de una hermana. Eso está en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, les recomiendo que lo lean completo, la historia es muy tremenda. Está dentro de un capítulo titulado llamado El engaño de las riquezas, página 242 a la 259. Esta mujer vivió una situación difícil con su esposo. Su esposo cayó en la bebida. Al principio era un hombre sobrio, bueno, atento, buen hombre, pero cayó en la bebida y su juicio se empezó a descomponer y empezó a tratar mal a su mujer. Tanto verbalmente como física, la mujer vivía en abuso continuo por su esposo, por sus borracheras. La mujer tenía hijos pequeños y empezó su tribulación con esta situación. El esposo se muere de la bebida
La deja sola con sus hijos en la miseria y pobreza absoluta. Es una situación bien difícil. Acá tomo uno de los párrafos para que podamos sentir un poco de lo que vivía ella. Y dice, el Señor no permitió que pereciera. A menudo indujo a algunos amigos a que la ayudaran cuando usted menos lo esperaba. Los ángeles de Dios la sirvieron a medida que usted recorría paso a paso la escarpada senda. Se sintió apremiada por la pobreza, pero esa fue la menor de las dificultades que tuvo que enfrentar. A la señora White se le reveló toda la vida a esta mujer. Como si fuera poco, ella se enferma del brazo. Se le queda inmóvil un brazo. Y el enemigo la prueba a ella para hacerla apartar a la derecha o a la izquierda. También ella tuvo que enfrentar un movimiento que se levantó en aquella época en la iglesia, un movimiento de los Shakers, que se llama así, movimiento, unos separatistas, unas personas que salieron con ideas raras de la iglesia adventista misma, y a ella la indujeron y la trataron de atraer y el enemigo, ¿no? Trabajó a través de ellos para apartarla. Pero ella se mantuvo firme, hermanos, a pesar de las dificultades y la vida tan dura que le tocó para pues, sacar adelante sus hijos sola. Sigue diciendo, cuando N, que era el esposo, usaba su autoridad para maltratarla y perjudicarla, usted creía que la copa que tenía que beber era ciertamente amarga. Y cuando se degradaba para obrar inicuamente y la ofendía y la insultaba en su propia casa, creó un abismo entre él y usted que jamás se pudo trasponer. Pero en medio de sus tremendas dificultades y perplejidades, el Señor le daba amigos, no la dejó sola. Por lo contrario, le impartió su fortaleza, de manera que usted pudo decir, el Señor es mi ayudador. Dura la situación, pero el Señor no la dejó sola. Acá le estaba confirmando a la hermana White que esos amigos que llegaban a su vida eran enviados por el Señor, ¿sí? Y ella lo detectaba así, porque ella decía, el Señor es mi ayudador, se refugió en el Señor. Sigue diciendo, la vi luchar con la pobreza para sostenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces usted no sabía qué hacer y el porvenir parecía oscuro e incierto. En su angustia clamaba al Señor y Él la consolaba y ayudaba. Y en derredor suyo brillaban rayos de esperanza y luz. Cuánto apreciaba a Dios en esas ocasiones, cuán dulce era su amor consolador. El Señor es muy lindo, hermanos. En medio de la prueba Él nos acompaña. A ella le tocó enfrentar esto sola, pero humanamente. Aún así Dios le enviaba amigos humanos, pero ella sentía que Dios estaba allí, era su ayudador, era su consolador. Sigue diciendo, aquí solamente extraigo algunos párrafos, pero el amor y la tierna piedad de Jesús no se apartaban de usted, eran su apoyo en medio de las pruebas y persecuciones de su vida. El reino de los cielos y la justicia de Cristo ocupaban el primer lugar en usted. Su vida adolecía de, miren lo que dice, su vida adolecía de imperfecciones, porque errar es humano, pero de acuerdo con lo que el Señor ha tenido a bien mostrarme con respecto al ambiente desanimador de los días de su pobreza y su prueba, sé que nadie podría haber tenido una conducta más libre de errores que usted, si se hubiera encontrado como usted en medio de la pobreza y de pruebas dificilísimas. En otras palabras, ella no se dejó apartar ni a izquierda ni a derecha. Se aferró al Señor Jesucristo con todas sus fuerzas. Hizo de Él su consuelo y su fortaleza. Se aferró a Él tanto como pudo. Y tanto que dice acá que adolecía de imperfecciones. O sea, esta señora llegó a un nivel impresionante. Y dice acá que si otra persona hubiera tenido que vivir eso, no
no la hubiera igualado. O sea, cuando el Señor también elogia las victorias, ¿sí me entienden? Tiene en cuenta los esfuerzos. Sí, tiene en cuenta los pobres esfuerzos humanos, pero es que ella sus esfuerzos los hizo fue con Cristo, con Jesús, ¿sí? Y esto se muestra, digamos, su situación de que no fue una situación favorable. No, todo estaba desfavorable. Ni dinero, ni alguien, ni un esposo, ni salud, porque cayó enferma. Mejor dicho, estaba, uno dice, pero sí, me llegaron todas, mejor dicho, la prueba del santo Job, como dice. A ella le tocó vivir eso. Y sigue diciendo, era una mujer de mucho testimonio. Sigue diciendo, qué hermoso ver esto, dice, como resultado de su experiencia cristiana, usted aborrecía la vanidad, el orgullo y la ostentación extravagante. Cuando observó los gastos que hacían los profesos cristianos por pura ostentación y para fomentar el orgullo, su corazón y sus labios dijeron, oh, si yo hubiera dispuesto de los medios que se encuentran en las manos de estos mayordomos infieles, habría considerado uno de los más grandes privilegios ayudar a los necesitados y colaborar en el progreso de la causa de Dios, decía ella. Entonces ella veía la ostentación de los hermanos, veía la extravagancia, el orgullo, la vanidad, los vestidos, las pasarelas, la iglesia, y tú decías, si yo tuviera sus medios, ayudaría a los necesitados y al progreso de la causa de Dios. Mi atención fue dirigida a sus deseos de poseer recursos. El sentimiento de su corazón era, oh, si tan solo tuviese medios, no los despilfarraría. Daría un ejemplo a los avaros y mezquinos. Les mostraría la gran bendición que se recibe al hacer bien. Su alma aborrecía la codicia. Al ver que quienes poseían abundantes riquezas cerraban su corazón al clamor de los menesterosos. Ella era una de ellas. Usted decía, Dios los visitará y los recompensará según sus obras. Ahí dice que no tenía malicia, ni les tenía, digamos, rabia, sino que veía las injusticias porque ella misma, en carne propia, sentía las injusticias de los que tenían más dinero y que ella no tenía nada en la misma iglesia donde ella está. ¿Sí? Y ella decía, como muchos hemos llegado a decir algún día, si yo tuviera riquezas o si yo tuviera medios, haría esto, aquello o aquello o aquello. Como muchos de nosotros hemos dicho. Pues bien, atención a esto, porque el siguiente párrafo es sencillamente impresionante. Impresionante. Porque la señora White escuchó lo que Dios dijo acerca de ella y la decisión que Dios iba a tomar con ella en este preciso instante donde estaba más perpleja y en la angustia más difícil. El Señor, miren la decisión que toma y esto a mí, mejor dicho, me pone a pensar de una manera increíble porque me sorprende. Miren cómo es el Señor. Atención al siguiente párrafo. Dios dijo al ángel que la había atendido hasta entonces. Mire lo que dice. La he probado en la pobreza y la aflicción, y ella no se ha separado de mí ni se ha rebelado contra mí. Ahora la probaré con la prosperidad. Le revelaré un aspecto del corazón humano con el cual ella no está familiarizada. Le mostraré que el dinero es el enemigo más peligroso que haya encontrado. Le revelaré el engaño de las riquezas. Le demostraré que son una trampa aún para aquellos que se sienten seguros contra el egoísmo, contra la exaltación, la extravagancia, el orgullo y el amor a las alabanzas humanas. Qué decisión. El Señor prueba a la izquierda y a la derecha también. O sea, esto de izquierda y la derecha se aplica también para cuando Dios prueba al hombre. Dios prueba al hombre en los dos extremos de las cosas, para ver cómo es su conducta y para mostrarle al hombre cosas que él no sabe que existen. Esta mujer había sido fiel
Acá lo dice el mismo Señor, no se ha separado de mí ni se ha rebelado contra mí. Fiel, mejor dicho, si el Señor se la lleva en ese instante, uno diría, ya la vamos a ver en el reino de los cielos. Pero es que el Señor conoce el corazón, hermanos. Y ella no se conocía teniendo dinero. Ella no se conocía. Y el Señor le va a decir, le voy a mostrar algo que ella no está, con lo cual ella no está familiarizada, de su corazón. Le voy a mostrar. Ya la probé en la pobreza y aflicción, ahora la voy a probar con la prosperidad. ¿Cómo creen ustedes que le fue a esta mujer? Le dieron, ahora el Señor le iba a dar ya dinero para su sostén, ya le iba a librar de su enfermedad, la iba a librar de su pobreza extrema, la iba a librar, ¿sí? En el testimonio no se dice exactamente cómo fue que el Señor hizo, pero de un momento a otro le empezó a mejorar su situación y empezó ella a tener dinero, y no poco, ¿sí? Le empezó a ir muy bien. Y miren lo que empezó a suceder. Recuerden que es una hermana de testimonio, una hermana que se comportó perfectamente en su prueba. Ahora miren la codinero. Dice lo siguiente, me fue mostrado que ante usted se abrió el camino para que mejorasen sus condiciones de vida y pudiese al fin obtener los recursos que pensaba usar con sabiduría para gloria de Dios. Cuán ansiosamente miraba su ángel ministrador esa nueva prueba para ver cómo la resistiría. Cuando llegaron los recursos a sus manos, vi cómo gradual y casi imperceptiblemente usted se separaba de Dios. Gastaba para su propia conveniencia los recursos que se le habían confiado y se rodeaba de las comodidades de esta vida. Vi que los ángeles la miraban con anhelante tristeza, con el rostro medio desviado, pesarosos de abandonarla. Sin embargo, usted no advertía o no se dio cuenta la presencia de ellos y seguía su conducta sin acordarse de su ángel guardián. ¿Cómo cambian las cosas, hermanos? Esta mujer era un modelo, pero el Señor le mostró un aspecto de su corazón que era desconocido para ella, porque como nunca había tenido, ahora lo estaba viendo. Y precisamente esta carta se le revela a Helen Juelas, a la mensajera del Señor, para que ella se la envíe y ella pueda despertar de ese sueño, de su riqueza. Miren lo que dice. Su fe y sencilla confianza en Dios empezaron a desvanecerse tan pronto como los recursos comenzaron a fluir. No se apartó usted de Dios enseguida. Su apostasía fue gradual. Renunció a los cultos matutinos y vespertinos porque no eran siempre convenientes. Su nuera, el enemigo la usó, le planteaba problemas difíciles y penosos que tuvieron mucho que ver para disuadirla de continuar observando las devociones familiares. En su casa ya no se oraba. Sus negocios se convirtieron en el asunto primordial y el Señor y su verdad quedaron relegados a segundo término. Recuerde los días del comienzo de su experiencia y le hace una pregunta al Señor. ¿La habrían apartado esas pruebas entonces de la oración en familia? Ya no oraba en familia como oraba como antes. Hermanos, este caso es tremendo porque revela lo que Dios puede hacer con nosotros, demostrarnos verdaderamente quiénes somos en alguna condición que no hemos experimentado. Esta mujer no se imaginaba que fuera a caer en tremenda apostasía. Y fue gradualmente, dice ahí, ¿no? No se enseguida, es gradualmente. El enemigo la apartó hacia la izquierda, volvió laxa, liberal, después de haber sido justa, recta en Jesús, de hacer su fortaleza en Cristo, pasó a depender de sus propiedades, de sus recursos. Ahí dice que ella invirtió en empresas, las empresas
no eran empresas de buena reputación para un cristiano. Bueno, empezó a hacer cosas impensables, hermanos, y esto es para que nosotros meditemos de que nosotros no nos conocemos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, si yo tuviera recursos ayudaría a los pobres? Tantas veces yo he escuchado eso, hermanos. Y cuando yo leí este testimonio, yo digo, bendito Señor, perdónanos. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Si no nos conocemos en riqueza. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y mire que ella anhelaba y decía, uy, si yo tuviera eso, esos ricos, ¿cómo nos tratan? ¿Sí? Y muchos pobres dicen lo mismo. Si yo tuviera recursos, yo haría esto y aquello. Hermanos, hay gente que gana un salario mínimo. Y cuando gana 2 salarios mínimos, se enloquece. Hay gente que se ha ganado la lotería y ha sido su peor maldición haberse ganado la lotería. Entonces uno se pregunta, entonces algunos dirán, pues gracias a Dios yo soy pobre. Algunos dirán así, ¿no? Gracias a Dios yo soy pobre. ¿Y qué tal Dios le dé plata? ¿Qué tal Dios un día, no sé, el Señor tiene 1000 formas de... ¿Cómo es usted con dinero? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su carácter con dinero o sin dinero? El problema no es el dinero. Escúchelo bien, el problema no es el dinero, porque Dios es el dueño de el oro y la plata. Entonces, si el problema fuera el dinero, entonces diríamos que el Señor es un engañador porque le dio a esta mujer recursos para engañarla. No, el problema no es el dinero. Por eso el Señor dijo, le voy a mostrar un aspecto de su corazón con el cual ella no está familiarizada. ¿Ve? El problema no era el dinero, sino el problema era ¿quién? El corazón de la persona. Nuestro corazón. Dice Proverbios, el corazón es la cosa más engañosa. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Entonces, y perverso, debemos tener mucho cuidado con también. eso. Perverso, sí. Perverso, sí, así lo dice. Usted no sabe cómo se va a comportar con un poquito más de plata. Sea el dinero que usted maneje hoy en día, Dios puede decidir hacerle esta prueba a usted. ¿Cómo se va a comportar, hermanos? Nosotros debemos hacer de Cristo nuestra fortaleza y desconfiar de nosotros mismos a como dé lugar. No podemos confiar ni un instante en nosotros. Eso, la cosa más insegura es confiar en nosotros mismos. Pero desde luego, el Señor no le envió esta prueba a esta hermana para que se perdiera. El Señor sabía que ella iba a perder la prueba porque conocía su corazón. El Señor sabía que se iba a inclinar a eso. Pero yo me imagino a esta señora leyendo esta carta, hermano. Le llegó hasta lo profundo del alma. Yo creo que ese día cayó de rodillas llorando, implorando. Yo, bueno, tengo la fe que ella haya, al parecer, por lo que he leído ahí, al parecer ella cayó en la roca de nuevo y se dio cuenta de todo lo que había hecho, ¿eh? Pero esto le enseñaba que no debía depender de sí misma. No debía ponerse a decir esas cosas de que si yo tuviera recursos, porque eso lo escuchó el cielo y Dios se lo concedió. ¿Bien? Entonces es muy, muy tremendo lo que deseamos, hermanos. Dice la palabra también, Mateo, por tus palabras serás justificado. Cuidado con lo que digamos. Si yo hiciera, si yo tuviera, haría esto, aquello. No, no diga eso nunca, porque usted no se conoce. Usted no sabe cómo va a actuar con un poquito más de dinero. La parábola de los talentos dice que a uno le dio 1 talento, al otro 2 talentos y al otro 5, según su capacidad. Dios reparte a cada uno según su capacidad. Si no tenemos más dinero es porque no podemos manejar más dinero. No tenemos el carácter para manejar más dinero. Olvidaríamos a Dios, nos perderíamos. ¿Sí? Debemos aprender a ver esto así. Ahora, si usted dice, ay, menos mal, yo soy pobre, es de los que dice eso, no diga eso, porque la pobreza no es ninguna virtud. ¿Ok? Y con el dinero también se exalta a Dios.
Pero el problema no es el dinero, el problema somos nosotros. Dígame usted algún patriarca que haya muerto en la miseria. ¿Abraham murió en la miseria económica? ¿Isaac murió en la miseria económica? ¿Jacob murió en la miseria económica? ¿Job murió en la miseria económica? Hermano, ninguno. David murió en la miseria económica. Todos pasaron pruebas. Todos pasaron el desierto de la aflicción. Pero no murieron siendo pobres, miserables, mendigos. No, murieron en victoria. Murieron llenos de bendición en muchos aspectos y también económicamente. A algunas personas les da miedo tener dinero y se desprenden de él tanto como les llega. Analícese usted cómo se comporta con el dinero. El dinero es otro evidenciador de nuestro carácter. También nos podemos apartar a la izquierda o a la derecha con el dinero. Si pensamos que el dinero es malo, estamos apartándonos a la derecha. El dinero no es malo, el malo somos nosotros. ¿Sí? Si usted piensa que la pobreza es una virtud, está apartado hacia la izquierda. La pobreza no es una virtud, hermanos. ¿Sí? Todo esto, mira, tan importante lo que tenemos que aprender. Entonces esta hermana, el enemigo la apartó a la izquierda, se volvió lapsa, se volvió... Cuando ella tenía pobreza, se conservó en el centro, ¿sí? Pero cuando Dios le dio prosperidad, se fue hacia la izquierda. ¿Ves? Sus motivos ya no eran los que ella creía que tenía en su corazón. Ella creía que tenía motivos benevolentes y probablemente en ese tiempo sí los tenía. Pero el problema es que no se conocía con dinero. Pero hay un problema más que yo veo. En la pobreza se conservó en el centro. Pero no es el ideal de Dios que para que ella se conserve en el centro toda la vida pobre con semejantes esfuerzos que tiene que hacer como mujer y con sus hijos y enferma. Eso no era lógico, no podía seguir así siempre. No, porque eso no honraba a Dios. Exacto. Una prueba no es hasta que me muera, no. Lo que pasa es que nosotros, si no pasamos la prueba, pues Dios nos tiene que probar hasta que la pasemos. ¿Ves? Que nosotros no somos conscientes. Hay gente que sufre mucho, pero no se ha dado cuenta que su sufrimiento tiene una solución. Y es que no ha caído sobre la roca. ¿Ven? Entonces, esto es demasiado para pensar, hermanos. De verdad que esto nos pone a pensar. A otros les da miedo recibir dinero, como les decía. Se sienten nerviosos cuando tienen un fajo de billetes en la mano y se ponen nerviosos y entonces inconscientemente empiezan a repartir dinero. Empiezan a regalar a la familia, le empiezan a regalar no sé qué. Y se quedaron sin dinero. Y se quedaron sin dinero de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no están preparados. Entonces nuestra oración no debería ser, Señor, nunca me envíes riquezas. Eso, hermano, esa es una oración miserable. No, enséñame a ser mayordomo. Si me das un talento, si me das 2 o me das 5. Mire que en la parábola los talentos, la palabra talento se refiere a una moneda de 25 kilos de oro. O sea, no es solamente las facultades que Dios nos dio, porque siempre que hablamos de la parábola de los talentos, nos referimos a las facultades, al talento del canto, al talento de la predicación, al talento de muchas cosas, pero la parábola de los talentos se refiere al manejo del dinero también, hermano, ¿sí? Y eso está en el espíritu profecía. Entonces, ¿quién fue el que falló? ¿El rico o el pobre en la parábola de los talentos? ¿El más rico o el más pobre? ¿Quién fue el que enterró el talento y no hizo nada y después el Señor lo regañó? El pobre. ¿Qué hizo el pobre con el talento? Los guardó. Lo enterró y dijo, ay Señor, tú eras un Señor, yo conozco que tú eres un Señor fuerte, sí, yo lo enterré y ahora que vienes pues te lo devuelvo. Y el Señor le dijo, siervo malo, sí, dale este talento a los otros. Los que más sí. Y él le dijo, al menos hubiera puesto eso en el banco.
Por lo menos hubiera ganado algo de intereses, pero ni en el banco, o sea, lo enterró en la tierra. Así hay gente con los recursos que Dios les da, entierran la plata en la tierra. ¿Sí? Ni se compró nada. No compró nada para la honra y gloria de Dios. No le preguntó, Señor, ¿qué hago con este dinero? Yo no sé, nunca he tenido todo este dinero. ¿Qué hago, Señor? Pregúntele a Jesús. Pero la solución no es, prefiero ser pobre. No, esa es una solución miserable, hermanos. No es ni guardarlo, ni gastarlo todo, es saberlo cómo dividirlo. Administrar, por eso es un mayordomo, es el que administra unos recursos. Señor, ¿qué hago con esto? Mire, el Señor le va a poner en su pensamiento, mira, coge este pedazo y dáselo a tal. Este pedazo, utilízalo para ti, cómprate ropa, porque te hace falta ropa. No puedes andar así, mire cómo están hablando de mí, un hijo que yo amo, y mire cómo se viste. No, señor. ¿Sí? Todo tiene que tener un equilibrio. Y muy importante, dice la hermana Helen White, no sé si lo puse, creo que no, hace un tiempo, que antes de las decoraciones, que son muy importantes en el hogar, antes de la ropa, que también es muy importante, y diversiones o donaciones o inversiones, lo que sea, no escatimar en gastos en la calidad y variedad de alimentos, así sean importados. Eso va dentro de la administración del dinero porque eso es para nuestro cuerpo y para la alimentación de la familia. Ya lo dice que preferible que evite comprarse el televisor o la ropa de tal calidad sin dejar de olvidar esa parte y vestirse bien, pero la inversión primera siempre debe ser en la alimentación, en la calidad y variedad. Y eso no tiene que ver con que usted tenga mucho o poco dinero. Tanto el pobre como el rico tienen que hacer lo mismo. Mire que la parábola de los talentos, los tres se les pidió lo mismo. Me hago entender, no, el Señor no tuvo consideración con el pobre, y, ay, no, pobrecito, él no sabía nada, no, a él lo regañó. Me hago entender, entonces, esto es una responsabilidad de pobres y ricos. El Señor, y escuche bien esto que dice el Espíritu Profecía, lo que pasa es que no lo encontré exactamente donde estaba, pero el Señor dice que Él prueba a los ricos con los pobres, a ver cómo es su corazón para con los hermanos necesitados. Pero también está el otro extremo. El Señor prueba a los pobres con los ricos. ¿Mm? Porque los pobres también a veces son resentidos con el que tiene dinero. Y lo mira al que tiene dinero con sospecha. ¿Sí? Y nos han enseñado algunos a ser oportunistas desde pequeños. Ay, llegó el tío que tiene plata. Vaya papito y sáquele plata al tío. Dígale que le compre cuadernos. Dígale que le compre vestidos. Vaya, asiéntese en las piernas del tío. ¿Eso qué es? Oportunismo. Enseñar a ser aprovechados, a no trabajar. Ahí le está enseñando al niño a no trabajar, a que el que tiene plata hay que aprovecharse de él, a ver cómo le saca. Hermanos, eso es una conducta errónea y una educación incorrecta, y eso es manchar el nombre de Dios. Ahora dice en Mateo 19, 20, 3 al 30 en la historia, y dice algo que muchas personas de los que estamos hablando sacan a relucir, pero es que no se refiere a eso. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no se refiere que todos los ricos o todas las personas que el Señor le da bendición no vayan a entrar en el reino de los cielos. Entonces es otro error que a veces se comete porque alguien no quiere o critica a las personas que tienen medianamente o mucha cantidad de dinero. Esa expresión sale de la historia del joven rico. Exacto. Pero es que ese joven rico era rico no solo en dinero, sino en obras propias. Él pensaba que guardaba la ley, pero no la guardaba, él estaba apartado, ¿sí? A ver, él estaría apartado hacia la derecha, ahí está, hacia la derecha, era muy cumplidor de la ley. Y le dice al Señor, yo todo eso lo hago desde pequeño, yo sé cumplir la ley, todo eso lo hago desde pequeño. Pero el Señor le dijo, solo una cosa te hace falta. Una nomás le hacía falta, una. Claro, él quiere saber qué es lo que le hace falta porque él intuye que algo le hace falta. Por eso lo buscó al Señor Jesús. Y el Señor le da la estocada en el corazón, le dice, anda, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Uy, todo.
vaya usted enfrente esa prueba, yo. Entonces, muy fácil hablar cuando uno no tiene dinero, pero cuando uno tiene harto empleados, empresas, sí, muchos bienes, vaya y véndalo todo y venga y sígame. Qué prueba tan dura. Pero el Señor le quería revelar algo en su corazón, que su amor era las riquezas. Él se creía rico en buenas obras. Por eso el Señor dice que difícilmente un rico pasará al reino de los cielos. Porque es que alguien que se cree rico es el audicense. Tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y el pobre desnudo. Pero eres un Ciego. miserable, pobre, ciego y desnudo. Así te ve el cielo a ti. Sí, sí, porque hablar de riquezas es según la perspectiva de cada uno y el entorno donde estemos. Porque hay en unas ciudades que uno va a los estratos altos y porque de una medio casita o un medio apartamento se supone que ese es el que más tiene dinero. O uno mira al presidente y uno cree que es rico. Pero es que verdaderamente rico tienen hasta países, terrenos, cientos de hectáreas. O sea, es que ser rico en este mundo, Siempre no alguien, todo el mundo sabe que es rico, sí, es según su entorno, sí, pero resulta que esa persona es supremamente pobre a comparación de los que verdaderamente exactamente. son ricos, que tienen dinero. Sí, a mí me da, sí, eso es cierto. Sí, 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 por ejemplo, según el entorno. alguien en Bogotá, estrato 6, sí, que tiene su casa, su finca, buenos carros, una empresa buena, gerente de una buena empresa, todo esto. Bueno, uno dice, uy, le va bien, es rico y todo esto. Pero vaya, viva en Zúrich, Suiza, por ejemplo. Él es uno de clase media. Sí, porque allá son mucho más ricos. O sea, siempre habrá alguien con más dinero y alguien con menos dinero, siempre. Y el Señor lo quiso así, porque hay un texto de la hermana White, a ver si la encuentro, hermano, ese texto es buenísimo. Página 543. Acá. A ver el párrafo del 3. Ok. Por acá está, creo que acá lo ven. No era el propósito de Dios que la pobreza desapareciera del mundo. Mire, no es el propósito de Dios, porque por ahí el Papa dice que quiere acabar con los pobres, esa era su ideal. Igual ya no lo va a conseguir. Las clases de la sociedad nunca deben ser igualadas. Ojo, las clases de la sociedad nunca deben ser igualadas, porque la diversidad de condiciones que caracteriza a la humanidad es uno de los medios por los que Dios ha determinado probar y desarrollar el carácter. Muchos han urgido con gran entusiasmo que todos los seres humanos debieran tener una parte igual en las bendiciones temporales de Dios, pero este no era el propósito del Creador. Cristo ha dicho que siempre debemos tener a los pobres con nosotros. Los pobres, tanto como los ricos, han sido adquiridos con su sangre. Y entre sus seguidores profesos, en la mayor parte de los casos, los pobres les sirven con determinación, mientras que los ricos están constantemente depositando sus afectos sobre sus tesoros terrenales y olvidan a Cristo. Las preocupaciones de esta vida y la codicia por las riquezas eclipsan la gloria de un mundo eterno. Si todos tuvieran la misma cantidad de posesiones mundanas, eso sería la peor desgracia que hubiera caído sobre la humanidad. Y eso quería hacer la cabal. Eso quieren hacer los globalistas, que todos tengan un ingreso básico, que todos tengan lo mismo. Pues claro, ellos sí, supermillonarios, y el resto con lo básico. O que vivan bien, cómodamente, eso es lo que querían ellos. Pero esa es la peor maldición. No es el propósito de Dios. Las clases de la sociedad nunca deberían ser igualadas. A mí este texto me sorprendió muchísimo, porque nosotros a veces tenemos a pensar como cristianos que es mejor que todos tengamos un dinero equitativo, ¿no? No, eso no es plan de Dios, hermanos, porque Él usa esas diferencias para probar el corazón y el carácter. ¿Ok? Entonces, que quede claro este texto, que es propósito de Dios que hayan clases sociales. Lo puso él. Uno creería que lo hubiese puesto el enemigo. Sí, que eso de los estratos, los ricos, los pobres. No, lo puso Dios, hermanos. ¿Ok? Y así debe permanecer hasta el final. Dios elige quién va a ser pobre, quién va a ser rico, quién va a tener más, quién va a tener menos. Según. De cada uno también. También las malas decisiones de uno, pues lo hacen pobre, desde luego, porque uno debe preocuparse por aprender a administrar los recursos que el Señor nos da. Bueno, vamos a terminar ya. Aquí nos quedan dos textos muy poderosos para que nos vayamos esta nueva semana con todo este conocimiento y a ponerlo en práctica, hermano. Dice lo siguiente,
Este es un devocional que se llama La fe por la cual vivo, compilado. Es muy buen devocional, página 322, párrafo 5, dice lo siguiente, mire. Satanás está listo para aprovechar cada ventaja para insinuarse y obrar a mano derecha e izquierda. O sea, él también está pendiente a ver a dónde lo puede desviar a usted, a ver para dónde lo puede. Si no tiene éxito con desviarlo a la izquierda, porque él ve que usted quiere ser consagrado, quiere ser firme, él ve eso. Entonces él lo trata de desviarlo ¿a dónde? A la derecha. ¿Me hago entender? Entonces él estudia el carácter nuestro y decide en cuáles puntos nos va a desviar a la derecha o a la izquierda. Normalmente cuando las personas quieren ser consagradas, él trata de desviarnos a la derecha, porque él sabe que la izquierda no vamos con eso, queremos una vida santa, buena. Entonces él utiliza la derecha para confundirnos, volvernos farisaicos. Y el siguiente texto, hermanas, a ver, demos la oportunidad aquí a la hermana Damaris, se nos puede ayudar con este texto. Filipenses 4, 12 y 13. Nosotros siempre leemos el 13. Siempre leemos el 13, pero es que el 13 está conectado con el 12. Hay que leer el contexto Sí, tanto entonces, de la Biblia como el Espíritu profesor. Porque es que nos gustan ciertos textos, pero no sabemos de dónde vienen. Sí, miren, este texto es maravilloso. Hermana Damaris, ¿lo tiene? Filipenses 4, 12, 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Qué texto, Yo nunca lo había hermanos. leído. Siempre leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿a qué se está refiriendo con eso Pablo? Qué espectáculo este. Y Pablo dice, fui entrenado en todo por el Señor Jesús. Miren esta versión Biblia de las Américas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, miren, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, cuando me fortalece puedo vivir en cualquiera. En cualquiera. Si el Señor me quita el dinero, no voy a fallarle. Si me da dinero, tampoco voy a fallarle. Si un día amanecí y no tengo que comer, pues ese día hago ayuno y no voy a fallarle, ni voy a murmurar, ni a refunfuñar. Voy a clamar que me dé alimento. Y si es necesario, Él envía los cuervos como alimentó a Elías y nos da alimento. Pero también cuando hay abundancia de alimentos y tengo la oportunidad de comer como rey, tampoco le voy a fallar a mi Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a disfrutar y aprovechar ese momento. Claro, es que no, por eso no nos debemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Pero el secreto, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da el poder para tener o para vivir en la pobreza, o para vivir en la adversidad, o para vivir en la abundancia. Qué hermoso es esto, hermanos. Ojalá nos llevemos esta gran conclusión a nuestra vida y empecemos a poner en práctica estas cosas. Examinemos los motivos y no le tengamos miedo a cuando nos toque vivir en cualquiera de las circunstancias que Dios nos ponga. Todo hijo de Dios debe estar dispuesto a vivir en estas pruebas. A todo hijo de Dios se le va a quitar el dinero en algún momento de la historia de su vida, pero también se le va a dar un poco más en algún momento de la historia. Debemos aprender a vivir en todo estado de cosas. Acá lo dice Pablo, sin ruborizarse, con toda la seguridad y con toda la fe. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le tenga miedo a las cosas que el Señor le ponga, los retos. Los retos por eso se llaman retos, porque son difíciles para nosotros, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que le da, por ejemplo,
no ha vencido el miedo a volar en avión. Mi padre le da mucho miedo a volar en avión, ¿sí? Y yo le digo, Jesús te va a ayudar. Jesús te va a ayudar, ¿sí? Claro, para él es difícil. Otro le dará, nunca ha aprendido a conducir un auto y le da miedo, ¿sí? O bicicleta, ya tiene cierta edad y no ha aprendido a conducir bicicleta, le da miedo. O los ascensores. O los ascensores, tanta. Hermanos, ¿el secreto cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vamos a lograr en Ahora Él. no vamos a decir Filipenses 4:13, Filipenses 4:12 y 13. 12 y 13, exactamente, todos los estados. Hermanas, si hay algún comentario, un aporte para terminar, algún amén para el Señor, puede abrir su micrófono. Saludo a los Amén. hermanos de YouTube también. Dios los bendiga a los hermanos de YouTube. Espero que hayan aprendido, espero que el Señor llene sus vidas. ¿Algún aporte, comentario, pregunta? Bueno, algo interesante que aprendí también hoy es respecto al testimonio de la hermana con su esposo y Qué con sus tremendo. hijitos. Tremendo, esto me impactó y Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí, lo digo con todo mi corazón. Y lo otro es que este testimonio nos ayude el Señor para que podamos depender más y decirle todas las cosas y nos prepare para todos los tiempos y nos ayude para como, así como hacía nuestro amado Jesucristo, presentarse todas las madrugadas ante el Padre, porque dice que el que de madrugada le busca, le halla. Ahí está la esencia en esto, podernos Amén. encontrar con Él en todo momento para hacerle frente a cualquier circunstancia. Y, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Así es, hermana. Sí, a mí también me impactó muchísimo ese testimonio. Ojalá lean también los testimonios. Si alguien quiere leer este tipo de historias, sobre todo en los testimonios tomo 1 y tomo 2, está cargado de estas historias impresionantes. De ahí podemos aprender muchísimo. ¿Alguien más? Hermano, ¿cuál es el libro? Testimonios. Sí, El del testimonio es el sí, señor. testimonio para la iglesia tomo 2. Tomo 2. Acá lo dejamos por acá, lo vamos a poner en pantalla para que lo tengan en cuenta. Lean la historia completa, que es bien tremendo todo lo que le escribe, le hace llegar el Señor por medio de la hermana White. Página 242 a 259. Recuerden que los testimonios también están allí en internet gratis para que usted los lea en PDF o así en internet o en el celular también. Bueno, varias formas. Yo siempre prefiero lo impreso, ¿no? Pero pues ya hoy en día, como le quede más cómodo. Entonces, para terminar este día santo y darle gracias al Señor, todo lo que nos enseñó hoy, porque fue el Señor que nos enseñó. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, muchas gracias por esta bendición de este tema maravilloso, el equilibrio de tu ley. Ay, Jesús bendito, ayúdanos, por favor, a enfrentar todo lo que tú tengas para nosotros, Señor. De verdad que no quisiéramos faltarte. Duro nos da cuando te afligimos, cuando afligimos a nuestros seres queridos por causa de nuestro pecado. Nos afligimos, nos da duro, Señor Jesús. Queremos obedecerte, mi Salvador, pero realmente no tenemos las fuerzas. Intentamos, Señor, pero a veces caemos, Señor. Como niños que estamos aprendiendo a caminar, Jesús, tú nos tratas con amor, nos levantas y nos dices, ánimo a seguir adelante, Señor. Gracias por esa ternura, esa compasión y porque nos enseñas también a amar tu justicia, a desearla, a escudriñar, Señor Jesús, tu palabra. Por favor, llena nuestra vida de estas enseñanzas, Señor.
Ayúdanos a decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que podremos, Señor, vivir en la abundancia o en la escasez, con hambre o con muchos alimentos, con mucho o poco, Señor, nunca te fallemos. Bendito Salvador, haz tu obra en cada uno de nosotros, según sea tu voluntad. Y como tú conoces nuestro corazón, Señor, sabes exactamente en qué áreas y en qué situaciones podríamos fallar. Adelante, Señor Jesús, muéstranos nuestra indignidad, por favor, pero no nos abandones nunca, nunca, Jesús. Tenemos nuestra confianza en ti, Jesús. Ayúdanos para que a través de estas pruebas aumentemos nuestra confianza en ti y nos hagas fuertes para todo lo que viene, Señor bendito. Oramos por cada una de las familias aquí representadas, Señor, para que tu bendición, la del Santo Shabbat que ya concluye, pueda ser derramada sobre nuestras cabezas como aceite y ser apartados para ti, Señor, para tu honra y tu gloria. En tu nombre poderoso, santo, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.